Muy feliz tarde tengan todos ustedes y sean muy bienvenidos a Caltona Tlapohuía Ser de Anáhuac. En esta ocasión vamos a hacer la lectura de la trecena C. Miquistli. Es la sexta trecena y corresponde al programa número 51 de nuestros programas de trecena. Estamos muy contentos porque esta trecena alude, bueno, va a ser del rumbo del norte. Y tenemos aquí ya preparadas las imágenes por nuestro Tlacuilo. Ya nuestro compañero Rolando también está listo. ¿Qué tal, Rolando? Feliz tarde, ¿cómo estás? Lili, muy buenas tardes, qué gusto saludarte, qué gusto saludarlos a todos. Bienvenidos a esta lectura de Trecena número 51 que realiza el equipo de Caltonac. Esperemos que logremos sacar todo el contenido y provecho que traen estas maravillosas imágenes. Buenas tardes a todos. Así va a ser seguramente. Y quiero darle la bienvenida a los que ya nos estén viendo por Facebook y a los que nos verán en diferido por YouTube. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos a dar inicio y le cedemos nuestra palabra al Tlacuilo. Adelante, Tlacuilo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Aquí nos encontramos ya entonces para comentar esta imagen de Trecena, la Trecena el programa número 51 que tenemos de estos programas, donde comentamos las imágenes que componen o que de alguna manera afectan la Trecena, porque nos presentan el contexto y los personajes que patrocinan cada uno de los periodos de las trecenas, que es el periodo más importante para comprender precisamente la dinámica del tonal powali. Y bueno, pues en este caso nos toca en el último tonali de la trecena anterior, que es Acatl, es decir, estamos en plena o final de esa trecena. Bueno, pues vamos a adelantarnos un poquito y vamos a observar y analizar la imagen de la siguiente, que es Se Miquistli. Y esta es la imagen, precisamente, que está en las láminas que corresponden en la Moxli Borgia de la 61 a la 70, donde están las 10 láminas y donde se encuentran consignadas las 20 trecenas del Tonalpowali. Y estamos entonces en la sexta de esas láminas, si mal no recuerdo, la lámina 67, ¿sí? Donde aparece esta trecena semiquistli, que es la sexta trecena del Tonalpowali. Esto es muy interesante porque recordemos que el orden de las trecenas y el orden de los glifos de alguna manera se relacionan. Sin embargo, excepto la primera, después de ahí hay un desfase completo del sistema por la forma en la que están acomodadas las trecenas en relación con los 20 glifos, pero de manera muy especial y muy particular, la sexta trecena sí corresponde al sexto glifo, es decir, Miquistli. Es decir, el sexto glifo de los 20 es precisamente la muerte, Miquistli, y también en el orden de las trecenas resulta que Miquistli también es la cabeza de trecena que arranca precisamente la sexta trecena. Es muy peculiar este dato y por varias razones es una trecena muy especial. Ahorita vamos a comentar algunas peculiaridades. De entrada, recordar que este formato corresponde a esas 10 láminas donde están precisamente las trecenas de todo el sistema. Y bueno, en la parte de abajo y en la parte izquierda, en el caso de la que estamos observando en pantalla, están los 13 espacios que corresponden a los tonaltin de este periodo. Y luego, bueno, la gran imagen que está allí, que es la imagen que de alguna manera contextualiza y nos presenta a los personajes que van a darle sentido a la lectura de esta imagen y de todo el periodo de 13 días. Y lo que estamos viendo aquí precisamente es al señor Tonatiuh y al señor Tesistecatl. Aquí lo peculiar es que normalmente en el orden que vamos, porque acuérdense que estamos en la sexta trecena y por lo tanto estamos transitando por la parte baja de esta sección, y estamos viendo cómo los glifos de la trecena están observando de derecha a izquierda, exactamente en el orden en el que el documento se lee. Y siempre entonces del lado derecho vemos a la figura principal, al regente principal, y en esta ocasión, curiosamente, el regente principal, atendiendo a ese ordenamiento,
no está sentado en el Icpali, sino más bien quien está sentado en el Icpali es el personaje que se encuentra en el extremo, es decir, el personaje que lo equilibra, que lo acompaña, que en este caso es Tezistecatl. Es muy interesante esta configuración, porque casi siempre vemos al personaje principal sentado en el Icpali y del lado que corresponde la lectura, porque ese es el sentido del documento. Este es uno de los dos casos, ¿sí? Y que por eso lo mencionamos, porque digamos que de alguna manera rompe con la norma en ese sentido, ¿sí? El corregente es quien tiene el lugar en el Icpali, el lugar del privilegio. Lo interesante es que si atendemos a quiénes son los personajes que aparecen, pues son Sol y Luna. En ese sentido, podríamos imaginarnos incluso una especie de primacía por parte de Tezistecatl por sobre Pilcitecutli y Tonatiuh, ¿sí? A pesar de que, al parecer, la posición relevante y predominante tendría que ser Pilcitecutli y Tonatiuh, quien se encuentra a nuestra derecha. Esto es algo muy especial que no sucede en la mayoría de los casos, pero que bueno, pues esta es la primera vez que nos topamos con una configuración similar. Y bueno, pues hay que hacer mención de ello precisamente para atender a ese detalle como uno de los detalles peculiares de la trecena. ¿Sí? Seguramente esa configuración, ese reacomodo, algo, por supuesto, que nos dice acerca de lo que esta trecena nos está marcando. Así que entonces del lado derecho tenemos a Pilcintecutli y Tonatiuh, que digamos que por su nombre lo que nos está indicando es que es Tonatiuh, el Sol, pero en su versión joven, es decir, probablemente, o más bien seguramente aludiendo al Sol cuando nace, ¿sí? Porque es de un color amarillo y en cambio Tonatiuh, ya cuando aparece con ese nombre, es totalmente de color rojo. Ambos personajes corresponden al Sol, sin embargo, insisto, por el nombre de este que estamos observando y por su color amarillo y lleva en su nombre Pilcintecutli, pues este nos habla del príncipe, ¿sí? Como enfatizando la juventud del personaje. Entonces tenemos al Sol del lado derecho y, como ya mencioné, al lado extremo, en equilibrio, en espejo, a su co-regente, que es Tezistecatl, quien aparece sentado en el Icpali y él, bueno, representa a la luna. Y lo interesante también es que en contraposición con Pilcintecutli, vemos que este personaje tiene en sus ojos y en sus dientes las marcas de la edad. Es un ser anciano, es un ser viejo, en contraste, insisto, con la juventud que en el nombre de Pilcintecutli Tonatiuh está presente. Entonces tenemos a los astros principales, al Sol y a la Luna, que sabemos que pues su equilibrio, su sistema funcionan uno en conjunción con el otro, se reparten precisamente la luz y la oscuridad, la noche, el día, todo esto. Bueno, pues hoy aparecen como regentes de esta trecena semiquistli, que por cierto es una trecena que al ser del Mictlán y al ser miquistli, pues ahí es donde podemos un poco comenzar a imaginar por qué razones este Sistecatl quien se encuentra en el Icpali, ya que precisamente el Mictlán, recordemos que corresponde a los ámbitos del nocturno precisamente y de la oscuridad. Entonces ahí hay un juego interesante de conceptos que nos pueden llevar a descubrir precisamente por qué esta trecena es tan particular y siendo la trecena de la muerte, la trecena Miquistli, la trecena del Mictlán, bueno, pues ya también ahí podemos comenzar ya a acumular datos para descubrir precisamente cuál es la razón de este cambio en el formato y en el contexto de esta trecena en comparación con las otras. Esto en cuanto a los elementos principales, es decir, los personajes que ocupan el mayor espacio dentro del contexto de la imagen y por lo tanto, pues son las imágenes que debemos en primer lugar tomar en cuenta para hacer ese análisis, esa lectura. Y además vemos otros 6 elementos en la imagen
4 de ellos agrupados en la parte de arriba de manera muy ordenada, y luego otro conjunto de elementos que son dos glifos, uno es Toshli, el conejo, y el otro es Tecpat, el cuchillo de pedernal, de quien vamos a hablar al final de esta descripción. Bien, justo enfrente de Pilsintecutli Tonatiuh, quien se encuentra en una posición con una rodilla en el piso, como hincado, como de alguna manera genuflexo, tenemos que frente a su mano, a la mano que está hacia adelante, tenemos un personaje que tiene las sienes pintadas de rojo, es decir, es una persona que hace el autosacrificio, se ha pintado con su propia sangre la sien para indicarnos que ya ha llevado a cabo ese autosacrificio, además de estar adornado y estar descalzo, lo cual nos indica que está en un lugar sagrado o que está ritualizando justamente en un lugar sagrado. Tiene un atado de flechas que parece estar cargando en su espalda. Esto es muy peculiar porque no las está blandiendo, no las está otorgando, no las está utilizando, las tiene cargadas en su espalda, entonces parece estar viajando con ellas, parece estarlas portando, estarlas llevando hacia algún otro lugar, o sencillamente como un emblema que él, al tenerlo en su espalda, bueno, pues tiene que ver con lo que él hace, con lo que él es. Entonces, este personaje que pudiéramos ya anticipar, que es un guerrero que está cargando sus flechas, está presente allí en el cuadrante que correspondería al oriente. Y por supuesto que al estar frente a Tonatiuh, bueno, pues eso inmediatamente también nos refuerza esa interpretación, ya que el ordenamiento que tienen los 4 elementos que voy a mencionar, pues pareciera corresponder precisamente a los 4 rumbos. Siempre que vemos un elemento dividido en 4 partes o un ordenamiento en 4, siempre en el contexto de los tonalamat, siempre vamos a estar aludiendo a los 4 rumbos. Y recordemos que los 4 rumbos inician su recorrido precisamente por el oriente, por el Tlahuiztlampa, es decir, por el lugar por donde sale el sol. Y ahí justamente está el sol del oriente, marcándonos el caminar o el arranque de lo que este personaje pues está allí presente. En el otro lado, en lo que correspondería al poniente, suponiendo que estamos viendo un ordenamiento precisamente de los marcado por los rumbos, donde se pone el sol y precisamente cuando la luna toma el dominio de la noche, de la oscuridad, y que ya Tonatiuh ha desaparecido, tenemos también las flechas del guerrero, pero ya no aparece el guerrero. Es decir, eso que lleva cargando el hombrecito que está a la izquierda aparecen las puras flechas de azolitas. Y las flechas son el emblema de la guerra y el emblema de los guerreros. Entonces, bueno, pues ahí hay un equilibrio también muy interesante de elementos guerreros, particularmente las flechas, en el cuadrante oriente y poniente. Y también en el otro cuadrante, digamos en el otro eje, que sería norte y sur, ¿sí? Huitztlampa y Mictlampa, vemos a 2 ofrendas. Entonces, muy interesante porque sí hay 2 ejes conformados por el tipo de figuras que estamos observando. En el eje oriente-poniente tenemos a la guerra y a las flechas como el elemento principal, y en el eje vertical, que sería el de norte y sur, tenemos a 2 ofrendas. En la parte de abajo, en lo que correspondería al sur, al Huitztlampa, tenemos una ofrenda de tamalitos. Y en la parte de arriba también, pero adornado o adicionado con un elemento extra, que es una mariposa muy estilizada, una mariposa de fuego, una mariposa color sangre. Es muy peculiar esta figura, la mariposa, la papalot, que sabemos que también representa a los guerreros, pero en este caso su color pues es muy especial. Es un color que obviamente nos remite inmediatamente al tona, nos remite al fuego, nos remite a la sangre, pero podríamos decir que es de fuego porque además tiene unas flamas, unas llamas, unas lenguas de fuego que le sobresalen por los lados. Y bueno, pareciera estar emergiendo esa mariposa o de alguna manera asociada y relacionada
con este elemento que vemos que es la bandeja de los tamalitos. Entonces tenemos ahí los 4 elementos conformando 2 ejes y aludiendo a 2 temáticas distintas. Por un lado, la guerra como probablemente como un acto también del autosacrificio, y por el otro lado, la ofrenda que involucra el alimento, la sangre y también el fuego. Eso en cuanto a los 4 elementos que están ahí en medio, como también uniendo de alguna manera visualmente, uniendo y poniendo eh, sí, como sirviendo como hilo conductor, como un puente visual entre los 2 personajes, Pilsintecutli Tonatiuh y Tesistli. Y en la parte de abajo vemos otros 2 elementos que prácticamente estarían conformando un conjunto por la cercanía que tienen el uno al otro, y eso siempre hay que tenerlo en cuenta, donde vemos a un cuchillo de pedernal, un tecpat, que aquí hay que hacer la mención de que si fuera un cuchillo simplemente, o sea, un instrumento de corte, como el que utilizan algunos personajes en estos contextos, precisamente para realizar el sacrificio o para cortar algo, es decir, si solo fuera un instrumento dentro de un contexto, un instrumento que va a utilizar alguien, ¿sí? Como tal, como cuchillo, no tendría precisamente los atributos de estar animado. Vean este ojito y estos colmillitos, lo podemos ver también aquí en la esquina. El último glifo de esta trecena precisamente es Tecpat, y cuando Tecpat, el cuchillo de pedernal, aparece como glifo del Tonalpohualli, lo hace de esta forma, ¿sí? Con estos ojitos y estos dientes, lo cual, bueno, pues le confiere precisamente una vida propia, le confiere, lo anima, de alguna manera lo antropomorfiza, lo convierte no solamente ya en un instrumento de corte común y corriente, sino en un instrumento ya que está animado y por lo tanto, como ya dije, tiene vida propia y entonces es ya un arquetipo, ¿sí? Ya es todo, trae toda una carga simbólica, por supuesto que se añade a las que de por sí tiene como elemento, como herramienta, ¿sí? Entonces, este glifo Tecpat está junto a otro glifo que aparece de cuerpo completo, y esto es interesante porque aparece el conejo de cuerpo completo, ¿sí? Con los colores con los que aparecen como glifo del Tobalpohualli, vean aquí debajo, en la tercera posición, está precisamente el conejito de color amarillo, igualito al que está aquí, nada más que el que está aquí en medio aparece de cuerpo completo, tal como aparece justamente cuando el conejo está en la cara de la luna, cuando es la luna llena. Cuando el conejo lo dibujan dentro de la luna, no dibujan la carita del conejo, dibujan al conejo completo. Y es así como aparece este conejo en esta ocasión. Y es interesante porque el conejo, así como está dibujado, está asociado obviamente también a lo lunar, a la luna llena de manera muy particular. Pero lo curioso es que el conejito está inscrito en un cuadrete que tampoco corresponde a lo que eh, sucede, por ejemplo, en el contexto mexica, cuando un glifo del Tonalpohualli está dentro de un cuadrete, estamos hablando de un Xutonali, es decir, de un glifo con su numeral que corresponde al nombre de un año. Que recordemos que estos nombres del año están conformados precisamente solamente por 4 glifos: Tochtli, Acatl, Tecpatl y Cali. Curiosamente, los 2 que vemos allí reunidos, Tecpatl y Tochtli, sí que son 2 de los cargadores. Eso también hay que mencionarlo para poder acercarnos a lo que está representado ahí. Pero el cuadrete que debería aparecer para representarlo como año tendría que ser de color azul, por un lado, y por otro, en el contexto de la Borgia y de todos los documentos de la tradición mixteca poblana, o sí, mixteca Puebla, o mixteco, que ese es el estilo y la influencia que tiene este documento conocido como Códice Borgia, aparece no dentro de un cuadrete, sino con el glifo del año, el glifo Xihuitl, que tampoco lo vemos por aquí. Así que resulta una configuración bastante peculiar, única dentro de todos los contextos del Tonalama y del Borgia, y además que está asociado a un numeral 12.
un numeral 12, que si lo leyéramos como tonales sería 12 conejo, y el 12 conejo definitivamente no corresponde a esta trecena. Como podemos observar, el conejo que aparece en esta trecena, porque sí que aparece, es Yeitoshli, 3 conejo. El glifo con este numeral, esa combinación sucede en la trecena C. Olin. Entonces, bueno, todos estos datos pueden parecer un poco confusos de entrada. Los menciono porque, bueno, pues de esa manera vamos descartando posibilidades o de alguna manera analizando vertientes de interpretación para ver a dónde nos lleva esta cuestión. Probablemente tendríamos que remitirnos precisamente a la trecena Seolin, un nuevo movimiento, para ver cuántos tonaltin existen entre esta posición y esa que viene para allá, o algo similar, porque definitivamente lo que nos están marcando aquí es probablemente alguna instrucción o alguna indicación que lo relacionan precisamente con esa otra trecena. Entonces, por esta razón les decía que esta imagen de trecena es muy peculiar y enigmática en algunos puntos, de entrada por el cambio de posición de los personajes, la aparición de los dos astros, Sol y Luna, en conjunto, en equilibrio, en armonía, y estos dos peculiares datos que están aquí debajo del Tecpatl y de Tochtli, que bueno, insisto, pues de momento nos es todavía esquivo la interpretación correcta de por qué están allí y qué representan exactamente, pero bueno, pues ya cuando menos la descripción nos va a llevar a tener la información adecuada para eventualmente poder dar con ese resultado o ese descubrimiento. Y bueno, de momento estas son, digamos, los datos principales que podemos compartir en términos de eh, gráficamente qué es lo que estamos observando en la imagen. Obviamente todo esto tenemos que leerlo en contexto, es decir, todo esto que acabamos de describir, pues leerlo como un conjunto de elementos, no los podemos mencionar aislados como si fueran cosas que aparecen solitas, sino que todo está relacionado, todo forma un conjunto y que ese conjunto es el que nos da precisamente la pauta para descubrir qué es a lo que alude la trecena y qué es lo que tienen que ver esos personajes en esa influencia que va a durar precisamente 13 tonales. Es muy llamativo el hecho de que exista esa oposición, esa tensión, tanto a nivel visual como a nivel de elementos, por lo que cada uno representa. Y digo que es una polaridad indiscutible, porque de entrada tenemos al Sol y la Luna, pero también me llama mucho la atención el hecho de que tenemos también al Sol joven y a la luna ya viejo, ¿no? Ya como un ser que ha transitado en la vida, que ha vivido mucho, muchísimo, ¿no? Además, tenemos otra oposición, que es el hecho de que uno está sentado en el Ikpali y el otro se encuentra en una posición genuflexa, ¿no? Como sabemos, en estos casos, no estamos hablando de oposiciones como de la intención de imponerse una sobre otra, sino todo lo contrario, sí, crear un balance. Me parece que una de las formas más asombrosas que puedan existir en que uno puede tener en la cabeza son dos ideas que aparentemente suenan contradictorias, pero en realidad lo que están haciendo es crear un balance. Y por eso me gusta mucho esta imagen y con todas sus diferencias y contradicciones, incluso sus coincidencias, ¿no? Porque si bien estamos hablando de sexta trecena, sexto glifo, además en nuestro sistema decimal, porque bueno, en el sistema vigesimal no pasa eso, pero en el sistema decimal en el que estamos nosotros, el primer tonali, semiquistli, es el tonali número 66, así que todo es 6, si recuerden el 6, si hay un número del Mictlampa es el 6. Entonces aquí en este punto, en ese semiquistli del que vamos a partir mañana, todo absolutamente está relacionado con el número 6. Todo es el 6, ¿no? O sea, realmente vamos a entrar muy fuertemente al Mictlampa. Ya hemos visto lo intensa que fue la trecena que estamos por terminar, la trecena en la que todavía nos encontramos ahora, y estamos transitando en esta. Lo interesante ante esta oposición es el arquetipo que debemos construir con él, ¿no? O sea, imagínense nada más, ¿no? Estamos en el Mictlampa y de alguna forma el Sol
sí está rindiéndose o cediéndose ante el poderío que tiene la luna en este caso, ¿no? Una luna que, por cierto, se presenta generalmente en este contexto de la Moshli Borgia con sus dos identidades plenamente manifiestas. A veces se expresa la luna con un sentido totalmente femenino, pero en este caso, y que de hecho lo vamos a tener en el Tonali de mañana, donde va a ser doble, pero va a ser una maravilla, porque el Tonali de mañana, Semi-Kistli, va a ser doble y va a tener precisamente a Tezistecatl por duplicado, pero por dualidad, porque a Tezistecatl lo vamos a tener como regente en aspecto masculino y en Semi-Kistli lo vamos a tener como regente de glifo en aspecto femenino. O sea, por si fuera poco, fíjense nada más todas las tensiones y dualidades que se están manifestando para este arquetipo, ¿no? Indiscutiblemente creo que nos tiene que hacer pensar en esas oposiciones, en esas aparentes contradicciones, pero que no lo son. En nosotros y al conformar el arquetipo no hay contradicciones. Nosotros, de hecho, somos en muchos sentidos contradicción ante muchas cosas, ¿no? Y somos el resultado vivo de todas esas contradicciones con las que tenemos que lidiar. De alguna forma, para mí, eso es lo primero que me expresa de los elementos tan fuertes y poderosos que están ahí. Y a partir de eso, entonces vienen un montón de visiones que se derivan de todo eso. En primer lugar, me gusta mucho la imagen del personaje que va cargando las flechas. Me hace pensar cuando uno va, cuando se va a la guerra, ¿no? Y pues vas hasta el lugar en donde la guerra se desarrolla, tienes que desplazarte, entonces el guerrero va portando el atado de las flechas y lo va cargando y va en tránsito hacia ese encuentro de lo que yo diría, o me inspira mucho decirle, de lo que es su destino. También me recuerda mucho ese atado de flechas y lo correlaciono directamente con un tonali que va a estar dentro de esa trecena, que es el Tonali Matlacli Cuautli, en el cual vamos a tener precisamente a un personaje del que hemos venido hablando en los programas de Tlapohuilla de todos los días, y que cuyo punto de partida fue precisamente el Jay Cuautli, que es el caminante. Y que recordemos que cuando lleguemos a Matlacli y Cuautli, vamos a tener al caminante, pero ahora portando una enorme carga en la espalda. Así que, pues de alguna forma también me conecta mucho esas dos imágenes, me conectan el hecho de que este guerrero va en busca de ese destino, no destino como algo premeditado, como se suele tomar a veces, ¿no? Sino más bien con lo que viene como parte de la línea y el trayecto que él se ha trazado desde el principio, porque si nosotros somos seguidores del Tonalamat, sabemos que nosotros estamos decidiendo el punto hacia el cual nos estamos dirigiendo y hacia allá vamos, ¿no? Vamos caminando en esa dirección y ese guerrero va en esa dirección. Y hacia el otro lado, pues está la guerra en sí misma, ¿no? Está el atado de flechas ya como elemento solo, ¿no? Y me hace pensar mucho en esa trayectoria del guerrero y del caminante, ¿no? Hacia ese destino. Ahora, en el centro además existen dos ofrendas muy interesantes, ¿no? La inferior es una ofrenda muy rica. Generalmente vemos una fila de tamalitos, pero en este caso vemos hasta dos filas. Quiere decir que hay una abundancia de ofrenda, quiere decir que es algo donde se está poniendo demasiado, ¿no? Se está colocando todo lo que se tiene, una gran riqueza, digamos, no están conteniéndose nada, ni está habiendo límites para colocar lo que se está entregando, lo que se está poniendo en una ofrenda. Pero además son dos ofrendas. Y la ofrenda superior tiene como elemento central o varios elementos centrales agrupados ahí. En primer lugar, una vez más, está la ofrenda de tamales, que ya recordemos nada más para hacer memoria y recapitulación, implica la herencia del conocimiento, el cultivo de la materia prima, o sea, del maíz, para realizar esa ofrenda, y también representa todo el conocimiento que hay para que esa ofrenda se pueda convertir en algo que nutra y nos haga que finalmente todo ese procedimiento que se ha seguido del conocimiento de nuestros antepasados, del cultivo de la tierra y todo lo que eso implica y todo el trabajo tan grande que existe y sobre todo un trabajo que implica una constancia, ¿no? La siembra implica eso. Implica algo que no se va a desarrollar de un día para otro, sino que se ha trabajado a lo largo de mucho tiempo y que a lo largo del tiempo ha florecido y se ha convertido en un fruto. Pero ese fruto, una vez que se da, que es el maíz, no se queda ahí, requiere todavía más trabajo y hay que aplicarle más conocimientos. Una vez que está el fruto, se tiene que poner más conocimientos, por ejemplo, la nixtamalización
para hacer que ese nutriente llegue a su máximo potencial y nos pueda constituirse lo que es la carne de Tonacatecutli, convertirse en nuestra propia carne y en nuestro propio tona. Todo eso está implícito en una ofrenda. Ahora traslademos esa ofrenda a otros ámbitos de la vida, al conocimiento, a la vida, a lo que hacemos, pues imagínense todo lo que está reflejando cualquier ofrenda. Pero esta ofrenda, la ofrenda superior, y que fíjense nada más, por la posición central y superior que tiene, además de ella está emergiendo o está colocada en ella una mariposa. El ser que representa, en primer lugar, el cenit, y que si ustedes se dan cuenta, en la representación que tenemos en la lámina de los 13 volátiles, aparece un poco diferente. Y aquí a mí me llama mucho la atención dos elementos. Está el rojo y el turquesa, que inmediatamente me remite a Xiuhtecutli. Y el fuego. O sea, todo en sí, en esta situación de la mariposa, ese volátil y que sobre todo tiene una cualidad preciosa. Bueno, ya mencionamos la de que refleja el cenit del sol, es el eje central. Está incluso como volátil colocada en el centro de la trecena, el punto de cambio, de transición, porque precisamente el otro aspecto que tiene la mariposa es la transición, el cambio, ¿sí? La transformación de un ser, que es un ser que transita como más parecido a un coatl que a un volátil, pero que logra hacer una transformación tan radical, lo cual lo convierte en un ser excepcional, que lo convierte en un volátil, ¿sí? Pero aquí ya lo vemos transformado, ¿no? Aquí podemos remitirnos a muchos de los mitos, a muchas de las historias para hacer más amplia la gama de significantes que tiene toda esta mariposa. Pero en sí, la mariposa de fuego, portadora de ese color rojo y del turquesa, que son emblemas muy directos que están vinculados al fuego y a Xiuhtecutli, está ahí, pero está en la mitad y está en medio de esa tensión que estábamos describiendo, en medio del trayecto y la tensión, como si la ofrenda de abajo propiciara el poder de la ofrenda de arriba, una ofrenda por duplicado, ¿no? Entonces, de alguna forma, a mí siempre me hace pensar en esa tensión tan peculiar que implica eh, el día, la noche, la juventud, la vejez, todos esos puntos intermedios, y en medio de esa tensión viene esa transformación, pero es una transformación que, a diferencia de cualquier mariposa, esta mariposa la hace diferente porque está encendida de fuego, de energía y de tona, ¿no? Entonces, imagínense, ya podemos ir sumando para tener como la idea contundente del gran arquetipo que envuelve estos 13 días, que va a envolver estos 13 días por los que vamos a transitar y de los cuales nosotros tenemos que empaparnos para poder ir comprendiendo cada una de las coordenadas que se van a ir marcando y el énfasis que se va haciendo en cada uno de los elementos que están pasando ahí. Y nada más para finalizar, a mí siempre me ha gustado mucho ese tonali que está abajo, siempre me ha encantado porque incluso nosotros en el equipo, fíjense nada más, el programa de Tlapohuía comenzó en un tonali Matlacli Guanjay Atl, que es el día consecutivo al tonali Matlacli Guan Ometochli, que es el que aparece ahí. Y yo lo tenía muy presente el día que hicimos eso, porque como al tratarse esta de mi trecena y siempre he tenido claro ese y el consecutivo es el agua, pues a mí siempre me ha gustado y me ha llamado la atención y de alguna forma se me hace que es una indicación para esas oposiciones, para ese fuego, para esa generación transformadora, ese fuego que, imagínense, junta dos elementos que implican, hablamos hoy precisamente en la mañana del tonali que estamos viviendo hoy, y al rato que para cerrar el programa vamos a encender un fuego, yo voy a encender un leñito de ocote. Si hablábamos de que el fuego en sí mismo es principio-fin, la mariposa es otra representación de ese principio-fin, ¿no? No muere el ser, lo que hace es que se transforma. Entonces, para mí es muy inspirador esa imagen y que se coloque en la centralidad, me hace pensar que en esta trecena, Miquisli, que además es símbolo de transformación 100%, símbolo de la herencia como los tamalitos, símbolo además del Mictlán y de todos los territorios que implica ahí, y no hay nada más creativo y transformador que ir a Mictlán. Bueno, todo eso está englobado en esta trecena, así que estaremos dispuestos a vivir cada uno de estos 13 tonalti con todos los arquetipos y el conocimiento que nos vaya moldeando a través de este Tonalpohualli en este 666 que no va a terminar tan fácilmente. Ahorita que los escuchaba yo hablar y estoy viendo la imagen, pensaba decía el Trécuilo, esa posición de los cuatro elementos ahí, como los cuatro rumbos, la mariposa roja, aludiendo al oriente, a ese sol que nace,
esa cuenta que tenemos ahí representada de 12 puntos, el Tlahuizcalpantecuhtli. Entonces, me imaginé nuestro Tlalticpac, así está el hombre guiándose con los dos astros que más percibe, que son el sol y la luna durante el día y la noche. ¿Y qué es lo que nos toca a nosotros? Pues recibir el abrazo de estos dos grandes seres sobrenaturales que nos invitan a gozar de la belleza y de la vida misma. ¿Y qué nos toca a nosotros? Pues ser prolíferos como ese conejo que está ahí en ese cuadrito, ¿no? Con ese 12. Bueno, cuando tengamos despertares, pues que sean motivos para ser creativos, dar en abundancia, que esté ahí el TECPAC junto a ese conejito, bueno, no olvidemos el autosacrificio, el dejar atrás algo que nos impida movernos es muy importante. Cuando dijo el Tlacuilo que este 12 Tochtli pertenece a la trecena Seolin, pues dije sí, nos invita también de alguna manera a estar en movimiento, porque la vida del ser humano en este plano es eso, es movimiento constante. Es como dice Rolando, está renaciendo constantemente, ir a Mictlán y despertar, tener un pensamiento creativo, un pensamiento que no acepte limitaciones, un pensamiento que sea capaz, como la mariposa, de moverse en cualquier dirección, dependiendo de las circunstancias y de lo que la vida requiera. Así que vamos a abrir nuestras alas como esta mariposa solar para alcanzar la plenitud de nuestro ser. Tenemos que cultivarnos, por eso esa olla ahí de tamales, y cultivarnos como el maíz, recordando que todo lleva un proceso. Algunos se desarrollan y alcanzan sus metas más rápidos que otros, pero no es una competencia la que tenemos en este plano, sino que cada uno tenga su propio ritmo, su propio paso, pero que vaya con el entusiasmo de alcanzar sus sueños. Y para eso se necesita ser guerreros. Y como este hombrecito me veo que el atado de flechas que carga casi es de su tamaño, así que pues tenemos que ser grandes guerreros para agarrar esas, ya las veo yo como lanzas, ¿no? Pensaba en esas lanzas que entierras y ocupas para saltar, ¿no? Y ir más adelante. Pues así, nosotros en esta trecena vamos a ir al Mictlán y de ahí vamos a saltar para crear nuestra realidad. Estos glifos que vemos aquí nos invitan a esas reflexiones, a renacer, a crecer, a prender fuegos, a estar bajo la luz del sol muy activos cultivándonos y bajo esa luz de la luna también pensando, disfrutando del reposo, del descanso, para que se genere en nosotros toda la belleza de la que somos posibles. Y bueno, pues ahora vamos a seguir con nuestra lectura. Adelante, Tlacuilo. Muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Ahorita que mencionaba precisamente dos cosas, como antes de pasar a las siguientes imágenes. Lo que decíamos de los ejes que se forman allí, pues definitivamente creo que ya observándolos con más detenimiento, lo reitero porque precisamente es como si el personaje llevara del oriente al poniente las flechas y allí las colocara. Y la ofrenda es como si además fuera la misma ofrenda, pero con el fuego en la parte de arriba. O sea, como si estuviera marcando dos estadios del mismo motivo, del mismo objeto, de la misma temática, por un lado. Sí, hay continuidad en las dos, ¿no? Sí, claro. Claro, en las dos. Sí, sí, yo Sí. te dije, a ver, espérame, no, sí, claro, por supuesto que sí. Entonces, bueno, eso como un dato que está ahí visualmente puesto, ¿no? Allá habrá que rascarle un poco más para saber a qué alude, ¿no? Ya de manera más particular. Y por otro lado, estoy observando que si tomáramos el conejito con el numeral 12, 12 conejo, ¿sí? Matlaki Wanome Tochtli, como un tonali que corresponde a otra trecena que ya dijimos que es la trecena Seolin, resulta que de esta trecena, inclusive, o sea, tomando esta trecena, contamos cuántas trecenas hay de aquí hasta la trecena Seolin y en total hay 104 tonaltin.
Y recordemos que los 104 tonaltin precisamente es el residuo que existe cuando restamos de los 365 días los 260 del tonal puro. Es decir, los 260 tonaltin, luego más 104 nos permiten llegar a completar precisamente el año, que de alguna manera se va a completar o se va sí, los 365 suceden cuando volvemos a iniciar la cuenta en un tonali secoatl, por poner un ejemplo. Entonces, es interesante que entre el tonali que está marcado aquí nos lleva a otra trecena, y entre esa trecena y la que estamos ahorita analizando hay 104 tonalti. Entonces, esto no lo podemos dejar pasar, ¿sí? Porque sí es un dato sumamente importante. Y otro dato peculiar que también acabo de descubrir. El tonali, suponiendo que fuera un año, por lo que decíamos que está inscrito dentro de ese cuadretito, bueno, suponiendo que fuera un año, el siguiente año después de 12 tochtli sería 13 acatl. Luego tendríamos 1 cali, luego 2 tecpatl y luego 3 tochtli. Que 3 tochtli es que se corresponde precisamente al tonali que está en esta misma trecena. Entonces hay una conexión ahí entre la cuestión del año y los datos que están apareciendo aquí en esta lámina especial. Y bueno, pues ahí los dejamos ahorita de momento porque habría que analizarlos con mucho más detalle para poder sacarles más juguito, pero estoy seguro que la siguiente vuelta que demos ya tendremos algunos otros datos extras, o seguramente en su momento, cuando lo tengamos ya más claro, lo podremos compartir con todos ustedes para ir poco a poco desmenuzando la madeja de muchos de los datos que aún están por descubrirse en esta iconografía y en todo lo que corresponde a los Amoshti. Vamos a continuar analizando otras imágenes donde precisamente aparecen los personajes que hemos mencionado y que bueno, pues eso también nos va a ampliar no solamente la información, sino el espectro de temáticas que están apareciendo y que bueno, también eso nos ayuda a contextualizar y a saber a qué alude, a todo lo que alude la 13. Decíamos que Tezistecatl, quien está en el Icpali, en el lado izquierdo del, del conjunto de la trecena, es la luna en su aspecto masculino. Y aquí lo vemos precisamente frente a frente a su, perdón, a su otro aspecto, el aspecto femenino de Tezistecatl, porque también recordemos que en ese sentido los personajes, los númenes, no tienen un sexo definitivo en el sentido que lo entendemos como seres, nosotros que tenemos un sexo definido. Entonces, las categorizaciones en esta cosmovisión, recordemos que tienen como fundamento la dualidad. Esa dualidad no necesariamente y no siempre tiene que ser masculino y femenino. Hemos observado dualidades, parejas de personajes que no necesariamente tienen que ser hombre y mujer, sino que en ocasiones son dos hombres, en ocasiones son dos mujeres, etc. En el caso de Tezistecatl, a veces lo vemos aparecer como masculino y a veces como femenino. Esto es bien, muy peculiar, porque también hemos visto que otros númenes también lo hacen, ¿sí? Y esto, bueno, insisto en que no tenemos que casarnos con una idea de que fulano de tal es exclusivamente masculino o femenino, porque se están refiriendo a distintos aspectos, entendiendo al concepto general como algo que tiene dos aspectos, femenino y masculino, o polares, y que están representados de esta forma. Entonces aquí tenemos a las dos apariciones de Tezistecatl, al menos en los contextos del Borgia, donde aparece como señor de la trecena, en este caso, la trecena Semiquistli, y a Tezistecatl como la señora, la patrona del glifo Miquistli. O sea, ambas apariciones de Tezistecatl, como masculino y como femenino, de todos modos están asociadas a lo nocturno y por supuesto muy, muy particularmente con Miquistli y obviamente el Mictlan. Entonces ahí está también ese dato interesante, que estas dos apariciones están asociadas a Miquistli
uno en trecena y el otro en glifo. Pero no podemos dejarlo de mencionar porque es un dato sumamente relevante y es aquí donde vamos descubriendo la precisa observación y la precisa conformación de los símbolos y de su acomodo, porque esto no es fortuito, ni tampoco fue que, ay, mire, nos salió bonito, nos coincidió. De ninguna manera. Está perfectamente calculado y perfectamente ordenado para que suceda de esa manera, porque nos está descubriendo, nos está develando más información en esas sincronías, en esos acomodos, nos va revelando más datos, el tonal Powali y los Amoshti. Rolando, ¿algún comentario? Sí, me gustaría comentar que precisamente algo que me fascina es que lo que comentaba, pero voy a ampliar mi comentario porque vale la pena. En el tonali semiquistli, en el primer tonali de esta trecena, tenemos obviamente la dualidad completa de los dos aspectos lunares, pero a diferencia de esa dualidad que es tan complementaria, aquí es integrada. Fíjense, en el C, donde estamos hablando de un tonali de integración, ahí está la luna en masculino y la luna en femenino, pero para añadirle un poco más y meternos más en el sentido de esta trecena, tenemos como señor de la noche a Tonatiuh, o sea, la noche prevaleciente y Tonatiuh como está presente pero en la nocturnidad, ¿no? Y decía yo también lo de la mariposa de fuego que tiene el fuego y la turquesa, porque precisamente el otro que es el elemento central de la trecena, y lo digo central físicamente porque está en el centro de la mariposa y en la parte superior está además Xutecutli, que es el señor turquesa y señor del fuego. Así que para mí, en este caso siempre, el punto de partida de la trecena, el semiquistli, integra todos los elementos, todas las oposiciones, contradicciones, etcétera, las integra en ese tonal y en ese punto de partida. De alguna forma, lo que nos toca asumir, ya mañana ampliaremos esos conceptos en el programa de Tlapohuía, pero para mí, de alguna forma, lo que nos está tocando asumir desde el inicio, desde que ponemos un pie en la trecena, es asumir que somos ese arquetipo que está llegando ahí, con aparentes contradicciones, pero yo diría más bien con todos esos complementos en su interior, día, noche, juventud, vejez, masculino, femenino y sobre todo mucho fuego. Por eso Armonizados. sí, claro, todo eso armonizado en el uno, en el punto de partida. Así que creo que es un arquetipo precioso, como el señor turquesa, como el 12 que representa ese conejo, que el 12 es el número de Tlahuizcalpantecutli además del Quetzal, ¿no? Pues todo eso está representado en ese punto de partida y con esa idea y creyendo sobre todo en que somos ese arquetipo es donde tenemos que partir para poder vivir esta trecena como se debe. Son los opuestos complementarios, el sol y la luna en la poesía, siempre se dice que están enamorados. Les voy a leer un poema de Cris Córdoba que se llama así, El sol y la luna en un beso. La luna llora desconsolada en la inmensidad del cielo, llora porque está enamorada del sol, que es su anhelo. El sol quiere encontrarla para enjugar sus lágrimas de plata. El sol quiere besarla, más lejos está de alcanzarla. Al ver tanta tristeza de ellos, se apiadó la naturaleza y pronto jugó en su favor. Dijo, querida luna, prepárate, que pronto verás a tu amor, aunque irás a paso lento, verás al sol por un momento. La luna lentamente se acercó al sol para recibir su ardiente abrazo y en un bello beso de amor se oscureció todo a su paso. En esa belleza, en esa bella unión astral, formaron un anillo dorado con la bendición celestial a ese encuentro enamorado. La luna, al despedirse, dibujó en el cielo su sonrisa. El sol con un beso le dice, amor mío, vete tranquila, que en el próximo eclipse tú serás toda mía. Bueno, pues ya sabemos que en los mitos siempre el sol y la luna van uno detrás del otro y también lo vemos en los glifos, ¿no? El venado que es solar y va después de él Tochtli que es lunar. Entonces, Híjole. no olvidemos
que la poesía es parte de nuestra vida y de la forma también de expresarnos y de amar a la naturaleza y a todo esto que nos develan estas hermosas imágenes del códice, del amor Así limor. es. Sí, claro, la poesía y la mitología pues son los lenguajes de la sabiduría que nos llega desde épocas remotísimas. Bien, vamos a continuar analizando algunos otros elementos extras a través de las imágenes precisamente para continuar pues viendo y ampliando la información que ya estuvimos analizando a través de la imagen de Borgia. El Borgia y el Vaticano B, estos dos documentos, son de alguna manera, eh, están muy relacionados ya que corresponden sus secciones y casi su acomodo es prácticamente el mismo en gran parte de ambos documentos. Cosa que, si bien también tienen similitud con algunos otros documentos que también se estudian en conjunto, pero ningún otro par de documentos son tan similares entre sí como estos dos. Estilísticamente, quiero decir, desde el punto de vista de cómo, del estilo artístico con el que están realizados, o de la maestría con la que están realizados uno y otro, pues no podemos comparar, ¿sí? Ya lo pueden observar ahí. Sin embargo, los elementos sí que son exactamente los mismos uno a uno. Los que aparecen en el Borgia son exactamente los que aparecen en el Vaticano B, los mismitos. Y aquí lo vamos a comprobar. Vean cómo aquí está la misma escena. Vamos a identificar los personajes. Tenemos a Tesistecatl, viejo, ¿sí? Igual que aquí. Aquí lo tenemos sentado en el Hipalia de los señores. Y tenemos a Pilsitecutli Tonatiuh de este otro lado. Ajá. Aquí nada más está él sentado en un taburetito, en un asiento con piel de ocelote, a diferencia del Icpali en el que está sentado Tesistecatl. Bien, los tenemos otra vez en oposición, el sol y la luna. Tenemos al hombrecito cargando las flechas, que aquí sí se ve un poco más como carga, porque pareciera estarse incluso inclinando un poco hacia adelante, como un poco cediendo ante el peso de la carga que lleva. Vemos a la ofrenda con fuego, ¿sí? Aquí en la parte de arriba, las lenguas de fuego aquí están saliendo y el elemento rojo en el medio. Vemos otra ofrenda aquí debajo. Vemos las flechas solitas también del otro lado. Y vemos al Tecbat completamente pegado directamente a Tesistecatl, ¿sí? La Chiu de Pedernal, y con fuego. Esto es interesante, es un dato adicional. Y juntito, o un poco, ya un poco alejado aquí, no está tan pegado, pero también tenemos aquí sí al conejo rodeado por un elemento nocturno. O sea, el conejo en la noche. Vean, aquí sí, el cuadrete está relleno con una textura que precisamente nos remite a lo nocturno. Lo cual, bueno, es bastante peculiar, pero también es bastante obvio, porque ya dijimos que el conejo completo, así como lo vemos, es el conejo que aparece en la cara de la luna, en la luna llena, de manera muy especial. Y el numeral 12 aquí se reitera, ¿sí? El numeral 12 asociado precisamente al conejo en la noche. Bueno, entonces los elementos que vemos son, insisto, uno a uno exactamente los mismos que estamos viendo en el Borgia. Claro, aquí no hay el ordenamiento, no está el orden o así, no está tan ordenado como aparece en el Borgia. Sin embargo, bueno, los elementos sí que son exactamente los mismos. Aquí estamos presentando precisamente a Pilsintecutli Tonatiuh, ¿sí? Que es el señor, el sol naciente, el sol joven, y ya dijimos que por esa razón precisamente tiene el nombre de Pilsintecutli porque está aludiendo justamente a su juventud, ¿sí? Que es joven, a que es nuevo. Y por eso es que lo vemos de color amarillo. En contraposición, aquí vean, vuelve a aparecer el mismo personaje, también amarillo, y vemos cómo está portando, en este caso por lo menos, el Teocuitlacómatl, un círculo dorado que porta como collar
que corresponde también a un atributo que tienen otros personajes también, que están también asociados a la parte diurna, a la parte ígnea, a la parte solar del cosmos. Del otro lado tenemos a Quetzalcóatl para que veamos cómo él tiene justamente también aquí, colgando de su pecho, un emblema que también corresponde a un elemento, pues, astral, ¿sí? A Venus, de manera muy especial. Entonces, Pilcitecutli Tonatiuh, con su aparición amarilla, con sus atributos de cuerpo amarillo, vamos a compararlo justamente con el Tonatiuh, al que llamamos Tonatiuh, ¿sí? Que es todo el color rojo. Y él sí, para que vean, casi siempre que aparece, no siempre, pero casi siempre en sus apariciones, está presente en él justamente el círculo solar irradiando como el que tiene aquí en el pecho. Es decir, el sol representado directamente sobre el personaje como indicándonos su nombre directamente, cosa que no sucede con Pilcitecutli Tonatiuh. Sin embargo, bueno, varios de sus atributos y la persistencia de esos atributos nos hace reconocerlo cada vez que aparece. Pero debemos entenderlos, como ya mencioné, como dos personajes, el mismo personaje en dos aspectos distintos, en dos estadios diferentes, ¿sí? Porque se está aludiendo a diversas cuestiones acerca de del mismo concepto. Vean, aquí también aparece Tonatiuh, aquí no aparece con el sol, pero sí aparece con el Teocuitlacómatl. Y aquí aparece rojo. Vean, el digo, Tonatiuh rojo, Tonatiuh rojo, Tonatiuh rojo. Vean, aquí incluso el sol está completamente rodeando su cuello. Aquí sí, de manera bastante notoria. Aquí no hay, todavía aquí como que pudiéramos decir que medio se esconde entre sus ropajes, ¿no? Y se confunde con los demás elementos, se integra, pero aquí sí de plano, vean, la cabeza completamente rodeada, como irradiando, como si la cabeza fuera precisamente en el centro, o como si el sol estuviera, pues de alguna manera colocado aquí en parte de su vestimenta. Muy interesante. Y vemos cómo este Tonatiuh también tiene el cabello rojo, digo cabello amarillo. Aquí lo tiene rojo y aquí lo tiene amarillo. Otra cualidad también de muchos lúmenes que están asociados, por lo tanto, también a toda la parte ígnea y solar del cosmos. Otra aparición de Tonatiuh, de nueva cuenta, su cabello amarillo, todo su piel pintada de rojo y en la parte de atrás, de manera también muy notoria, el círculo solar, ¿sí? Como Tonatiuh. Aquí en la lámina, bueno, es un recorte de la lámina donde están precisamente las aves que lo acompañan en su recorte, los 13 volátiles, los 13 aves. Vean aquí otra aparición de Tonatiuh en el Códice Laúd y véanlo otra vez, cabello amarillo, su piel de color rojo, el Teocuitlacómatl y además el círculo solar aquí presente, como la mitad del sol, aquí, ¿sí? Como emblema, indicándonos también el nombre del personaje, el señor Tonatiuh Centeno, en este caso. El mismo Tonatiuh en el Códice Laúd, pero aquí es Pilcintecutli. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, porque tiene su piel amarilla y tiene este adorno tan especial que tiene en la cara, que no lo había mencionado, por cierto, pero vean cómo las apariciones amarillas tienen esa característica. ¿Sí? Entonces aquí vamos viendo en la iconografía cómo sí hay una diferencia entre un y otro personaje, porque nos están aludiendo a diversos aspectos de la misma deidad. Recordemos que Alfredo López Austin por ahí nos explica de manera muy clara la capacidad que tienen los númenes mesoamericanos particularmente, él le llama la fusión y la fisión, es decir, la capacidad de disgregarse en varios, sin decir que se separa o se destruye, más bien es capaz de tener diversos nombres y diversos aspectos, ¿sí? Y también son capaces de reintegrarse o de combinarse de maneras muy peculiares. Eso debemos tener en cuenta siempre, porque precisamente
Eso es uno de los datos que nos van a hacer comprender de mejor manera y llegar cada vez más al fondo de lo que significa cada uno de estos personajes, sus apariciones, los temas que nos traen a colación en cada contexto, etc. Vean aquí al Tonatiuh de Borgia y del Vaticano B. Son distintos, sin embargo, conservan los datos necesarios para reconocerlo. Tonatiuh completamente rojo, ¿sí? Como el sol ya el sol maduro, el sol en su máxima momento de irradiación, luz y calor. Y bueno, aquí no tiene el círculo solar asociado, pero sí tiene el Teocuitlacómatl, ¿sí? Indicándonos, bueno, ese detalle. Y también el detalle del tocado, que tiene esta cabecita de mariposa, que también corresponde y que aparece en todas las apariciones. Vean. Siempre está presente ese elemento en su tocado en la frente, es un adorno que tiene aquí colocado. Aquí no aparece, pero aquí sí. Es decir, hay varios elementos gráficos que si atendemos a ellos y los vamos observando e identificando, nos van a dar la pauta cuando exista alguna duda de qué es lo que estamos viendo. Bueno, pues varios elementos que nos ayudan a esa identificación y por lo tanto también a su interpretación. ¿Hasta aquí algún comentario, Lili, Rolando? Me gustaría añadir que dentro de la secuencia que traemos, ya hablamos del uno, pero continúa y es muy interesante porque en el número 2, como hace un momento mencionaba Lili al venado y al conejo, en el segundo tonali vamos a tener a Mazatl, obviamente, y representando lo solar, e inmediatamente después vendrá Tochtli haciendo énfasis en lo lunar, así que hay toda una secuencia preciosa en todo esto. Y no quisiera tampoco dejar de lado cuáles son los Tonaltin que en esta ocasión tienen muchísima fuerza porque representan justamente el color de la trecena, ¿no? Los del Mictlampa. Imagínense, vamos a tener a Ixcuintli en el 5, la transgresión asociada precisamente al gran viajero al Mictlán, ¿no? En el Chicnahui vamos a tener a Ocelotl, que es la nocturnidad en sí, ¿no? La nocturnidad expresada en la piel de ese ser estupendo. Y vamos a cerrar nada menos que con ese señor que está también en pantalla, que si bien es Semiquistli, también es su tonal y por excelencia es el Tecpatl, su grifo es el Tecpatl, ese Tecpatl. Y aquí en 13 Tecpatl vamos a tener a él para cerrar con broche de oro esta trecena. Así que ya más o menos podemos imaginarnos todo aquello que tenemos como trabajo que integrar en nosotros a lo largo de esta trecena, que promete muchísimo en este viaje al Mictlán. Más allá de que ya iremos en cada tlapohuía explicando digamos, la naturaleza de cada tonal y por dónde nos está conduciendo, porque recuerden que a pesar de que veamos glifos y números que se repiten, nunca se repiten de la misma forma. Cada combinación es distinta y cuando añadimos el contexto de trecena, cada tonali se vuelve completamente diferente uno con otro, aunque diga, pues sí es que estamos viendo, por ejemplo, Mazatl, sí, pero Mazatl no es lo mismo tenerlo en su rumbo, en Cihuatlampa, como un 5, a tenerlo aquí como un 2. Es muy diferente. Entonces ya iremos palpando todo eso para poder tener el máximo provecho de todo lo que esta trecena trae consigo, una trecena del Mictlampa, una trecena donde hay que ir a esa profundidad, pero creo que vamos muy bien acompañados, vamos con el sol, con la luna y con mucho fuego a iniciar este camino de 13 días que está por delante. Una trecena del Mictlampan, eh, ahí en el Mictlán donde la luna y el sol danzan, en el cielo eterno se encuentra un espectáculo divino. La luna y el sol unidos en un abrazo celestial, un baile mágico que enamora y fascina, donde los astros se encuentran para bailar. La luna, con su brillo plateado y sereno, ilumina la noche con su suave caricia, como un faro que guía a los navegantes perdidos y en la oscuridad da esperanza y alegría. El sol, con su fuego radiante y poderoso, enciende el día con su cálido resplandor, iluminando la tierra con su ardiente abrazo y en la claridad despierta vida y amor. La luna y el sol, dos amantes cósmicos, se persiguen en un baile eterno sin fin. Juntos crean el equilibrio de la existencia. Luna y sol en un amor celestial se entrelazan.
La luna se oculta mientras el sol se alza, cambiando los colores del cielo en su danza, y cuando la luna sale, el sol se va a descansar, un eterno ciclo en el que nunca dejan de bailar. Así, en el firmamento, la luna y el sol nos regalan un espectáculo inigualable, la unión de dos opuestos que se complementan, mágica danza que nos hace soñar. En esa danza nos dan luz y esperanza, recordándonos la belleza de la dualidad, la importancia de encontrar el equilibrio y que en el amor siempre hay unidad. Así que admira la danza de la luna y el sol y déjate cautivar por la celestial sinfonía de ellos, porque en esa unión eterna encontrarás la belleza y la armonía de la vida cada día. Y sobre todo, si sigues la cuenta que lo cuenta todo, el Tonalpohualli. Excelente, Lili, muchísimas gracias. Gracias por ese extraordinario resumen poético sobre los detalles precisamente de cómo debemos entender o de qué manera podemos resignificar, como tú bien frecuentemente lo mencionas, el significado, pues, de la luna y el sol como no solamente como los elementos que están ahí arriba y que estamos acostumbrados a ver, sino que nos revelan muchísimo más a través de su análisis, ¿no? Y de su experimentación y su conocimiento pleno. Hay tonalting, como decía Rolando, muy particulares en cada una de las tres escenas. Cada uno, recordemos que los 260 tonalting, las 260 combinaciones resultan arquetipos y nombres que categorizan pues un montón de cosas, ¿no? Hay nombres para los animales, nombres para las plantas, para las personas, para los númenes, para los objetos, y todos ellos tienen nombres que corresponden a los tonalting del Tonalpohualli. Vamos a mencionar aquí algunos de ellos que están inscritos dentro de esta trecena y que bueno, también en su momento, ya que nos toque comentar cada uno de ellos, pues iremos también desmenuzando esos detalles. Pero me gustaría mencionar en primer lugar al tonali que le da nombre a la trecena y como bien mencionó Rolando, es el nombre, uno de los nombres, porque también a veces los números tienen múltiples nombres asociados y por lo tanto varios tonaltin dedicados. Y Tezcatlipoca, Yayauqui Tezcatlipoca, tiene como uno de sus nombres calendáricos Cemiquistli. Y también, como él mencionó, el glifo que cierra la trecena, que es Tecpat, también está asociado directamente al señor Tezcatlipoca. Entonces, de entrada ya eso es un dato importante porque también Tezcatlipoca va a tener mucha relevancia y mucho peso en esta trecena. Y por supuesto, Nahui Atl, que por cierto es el tonali de nuestro compañero Rolando, que aquí lo tenemos presente y ahí ya sonrió con cara de complicidad. Y bueno, pues precisamente Nahui Atl es un tonali que, fíjense, es muy interesante porque es un tonali que está dentro de la trecena. Es el cuarto tonali, es decir, el número 4 que sabemos que es el número de la estabilidad y de la completitud. Bueno, pues Nahuiatl es el nombre de Chalchutlicue. Nahuiatl es el nombre también de Tezistecatl, de la luna. Y Nahuiatl es uno de los nombres de las épocas, de las eras anteriores, precisamente de las eras cosmogónicas, previas al quinto sol, que es Nahui Olin. Entonces vean cómo la luna y el sol, ambos tienen sus nombres compuestos por 4, asociados al 4, evidentemente, si estamos hablando de ordenamiento, de orden, de equilibrio, el 4 pues tiene mucho sentido que sus ambos nombres sean relacionados con el 4, pero bueno, este Nahui Atl está precisamente puesto en esta trecena y bueno, pues es el nombre de Chalchutlicue, es el nombre de Tezistecatl, el nombre de una era cosmogónica y aparte el nombre de nuestro compañero Rolando. Entonces por eso es un tonali que vamos a celebrar con mucha algarabía porque pues nos significa mucho a muchos niveles. Así que bueno, estos son los dos tonatin que yo quería mencionar, C, Miquistli y Nahui Atl, como dos de los más relevantes en términos de categorizan y a lo que se refieren.
en esta trecena C. Miquistli. E interesante, bueno, también no puedo dejarlo aquí, fíjense cómo aparece Miquistli, porque Chalchutlicue es la sexta señora también de la noche. Entonces dices, bueno, ya el 6 aparece todo el tiempo asociado a esta trecena, en la que, bueno, pues hemos descubierto un montón de sincronías, ¿sí? Y bueno, pues creo que esto es lo último que tengo para decirles, para compartirles en esta ocasión. No sé si tengan algún comentario final, compañeros. Pues nada, ya saben, está el arquetipo muy, muy interesante, muy provechoso para apropiarnos de él, el gran arquetipo de Trecena, y después ir matizándolo en cada uno de los Tonaltin que vienen por delante. Va a ser un ejercicio maravilloso en el que espero que nos acompañen. Y hablando un poco de eso también, nada más les había dicho en el programa de la mañana que cuando ya estuviéramos de lleno en este tonali que es Matlactli Guanjay Coatl, 13 serpiente, donde recuerden que tenemos a Xutecutli, tenemos a Xutecutli encendiendo un fuego en las imágenes de pronóstico, en las imágenes mánticas, tenemos a Xutecutli mañana por inicio, y además tenemos esa gran mariposa de fuego, así que voy a encender mi fuego de esta vuelta de 52 días con todos ustedes para compartirla y darnos cuenta que pues nos aproximamos al Mictlampa, hoy en este tonal y final de Tlahuistlampa, en Matlacti Coatl, pues hay que eh, contemplar muy bien lo que ha sido nuestra circulación por esta trecena, porque no olvidemos que mañana tenemos que todo eso que aprendimos, todo eso, recapitulen si tienen su Todalabas, recapitulen uno a uno cada uno de los Tonaltin, todo eso que aprendimos se tiene que integrar en una sola cuestión mañana. Por eso hablaba mucho de ese aspecto que contempla lo masculino, lo femenino, el día, la noche, el fuego, la ofrenda, todo eso se tiene que integrar para mañana y hoy es el día de hacerlo. Y para mí la mejor manera siempre es y será encendiendo este símbolo tan precioso, tan antiguo, que es el fuego. Así que un fuego encendido para todos ustedes y que tengamos un extraordinario cierre de trecena en el tonali de hoy. Y mañana un inicio precioso, totalmente florido de la trecena que va a comenzar, que nos conducirá al Mictlán y allá nos estaremos encontrando, porque aunque no recordemos a veces ese sueño, allá nos encontramos, allá siempre nos vemos y allá siempre coincidimos con este deseo de conocimiento que nos tiene aquí y todos los días en estas lecturas. Así que tengan todos una excelente trecena semiquistli que comienza a partir de mañana. Excelente, qué buen fuego, ¿eh? Sacó ese ocote. Y bueno, pues vamos a una trecena con muchos seis. Vamos a ir al Mictlán. El venado va a abrazar al conejo. Vamos a celebrar a Rolando. No, pues ahora sí, como diría María Lilia, cada trecena tiene su propio movimiento, su propia danza. Así que bueno, pues a disfrutar de este último tonali que nos queda de la trecena anterior y a prepararnos para la que viene. Un placer compartir y nos vemos pronto. Pues muchas gracias, Lili. Gracias, Rolando. Gracias por el encendido de fuego. Pues, y también muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta ocasión. Gracias por su atención. Gracias por compartir. Claro, por supuesto, también gracias por sus comentarios. Me gustaría, antes de despedirnos, mencionar a las personas que nos acompañaron el día de hoy directamente en Facebook Live. Déjenme abrir aquí aquí está. Y bueno, pues mencionar a los que nos acompañaron y comentaron el día de hoy. Un abrazo a Malena Juárez Vivas. Hola Male, buenas tardes. Qué gusto tenerte por aquí. También a Arly Rodríguez, un abrazo hasta allá, hasta Estados Unidos. Brenda Saulo, Alba Vázquez, José Esquivel, ¿sí? A todos ellos un gran saludo. Marilena Garza, Luis Mello, Yucat Clavetti, Daquini Caro, Elizabeth González Nieto y a Rosario Genis. A todos ellos un gran saludo, un fuerte abrazo y nuestra gratitud por estar aquí presentes, por apoyar este proyecto. Y bueno, los invitamos a que continúen atendiendo a nuestros programas, que nos visiten en nuestras redes sociales, que nos compartan, que corran la voz. Y bueno, pues yo les deseo una excelente tarde a todos ustedes y por supuesto, antes que nada, una excelente trecena semiquistli y un muy provechoso cierre de trecena
en Matlactli Jacob. Un abrazo para todos. Nos vemos mañana para comentar el primer tonal. Gracias. Y a encender el fuego. Enciendan el fuego en su ritual de hoy.